Y continuamos entonces. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Julio, se te escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, estábamos con las causas de la inflación y con... Ahí está. Estábamos con los monetaristas. Bien. ¿Y por qué yo dije que quería hacer alguna consideración? Y eso tiene que ver con que el monetarismo en la Argentina tomó un auge bárbaro en la época de José Alfredo Martínez Dios. O sea, no solamente el proceso de organización nacional, los 2.818 días del proceso nos dejó delitos gravísimos de lesa humanidad, la cantidad de desaparecidos, sino que además se destruyó la industria. Y la destrucción de la industria tiene nombre y apellido, y por eso yo quería, porque creo que vale la pena que se sepa el responsable de la destrucción, el comienzo de la destrucción de la industria, es este señor, o sea, José Alfredo Martínez de Oz. Y lo muestro porque espero que se revuelva bien en su tumba por todo lo que destruyó la industria de la Argentina. O sea, en lo que le queda de cenizas, Martínez de Oz, la República Argentina te odia con todas sus ganas. Pero el problema no solamente es esto, sino que él mismo acá, en este artículo, dice que lo que él no pudo terminar de concretar, lo concretó un personaje. Y fíjense en ustedes qué gratos que son los recortes y por qué yo los guardo y disfruto tanto cuando guardo estos recortes, porque nos muestran verdades. Y acá tengo una foto de el 27 de febrero del 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, Kirchner empezó en el 2002, hubo una cena en el Alvear Palace y estaba sentado Martínez de Oz en esa cena y se levantó un personaje y lo felicitó. Ahí tienen la foto. Ese personaje que se levantó a felicitar al que fue ministro de Economía de Videla y que destruyó la industria, hoy está con una neumonía. Bueno, ese señor se llama Carlos Saúl Menem y fue el que se encargó de terminar de destruir la industria argentina. Así que fíjense en ustedes qué gratos que son los recortes y cómo nos muestran una realidad. Pues en verdad, yo no le deseo nada a Menem, pero jamás se hizo cargo de la responsabilidad de haber privatizado y de la forma en que se privatizó las empresas del Estado, porque perdimos todo. Entonces, esto se llamó monetarismo en la Argentina. Esto fue la destrucción de lo que teníamos, del modelo ISI, de la industrialización que existía en el país. Lo vimos cuando conversamos sobre el problema de las automotrices, lo vimos con el asunto de la pesca, bueno, más de lo mismo. En materia de inflación, los monetaristas, como ustedes ven acá, sostienen la restricción de la oferta monetaria, que no haya mucho dinero circulante, porque ellos dicen que la demanda agregada aumenta porque aumenta la cantidad de dinero por sobre el crecimiento de la producción. Entonces yo respetuosamente le pregunto a los monetaristas, ¿por qué no pensamos en aumentar la producción? Y no, en controlar el dinero por encima, que no haya dinero por encima de la producción. Al contrario, la producción tiene que estar por encima de todo. O sea, lo menos que tiene que frenarse es el crecimiento económico, que ahora después vamos a ver qué diferencia importante tiene entre crecimiento y desarrollo. Muy bien. Bueno, la cuestión entonces es que en realidad yo tendría que haber puesto primero los keynesianos,
porque en la historia, si bien la escuela monetarista surge antes que la escuela keynesiana, porque los keynesianos surgen prácticamente cuando Keynes escribe en 1936 su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. De todos modos, los monetaristas salen a atacar a Keynes y Keynes no se preocupó para nada, porque para Keynes el problema, la variante o la variable no era la cantidad de dinero en el sistema, sino que la mayor cantidad posible de gente tuviera trabajo. Por eso dicen los keynesianos, sí, puede haber inflación al aumentar la demanda agregada, pero no nos preocupa si hay buen empleo. Ahora, hay inflación preocupante si al aumentar la demanda agregada hay alto desempleo. Así de sencillo. La otra sería la inflación de costos. Es decir, una empresa que tiene que producir tiene tres partidas de costos. Supongan, como yo siempre les cuento, ustedes quieren poner una fábrica de cerveza artesanal, por ejemplo, en Sierra de los Padres. Bueno, el primer costo que tienen que afrontar es el costo de los bienes y servicios. Es decir, si aumenta el valor de la malta y la malta la tienen que importar, entonces van a tener que aumentar el valor final de la pinta, el valor final, porque les aumentó el insumo, y el insumo sería lo que necesitan para producir. Pero además tenemos un segundo costo, y este es este personaje que viene y le da la mano y dice mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, quiero decirle que yo a partir de ahora voy a ser su socio, le guste o no le guste, el 50% de lo que usted produzca es para mí. ¿Y sabe por qué? Porque yo me llamo Estado. Entonces, por los impuestos internos, los impuestos al consumo, por el impuesto de aduana, el 50% es para mí. Así que usted, le guste o no le guste, tiene un socio involuntario que se lleva la mitad de lo que usted produce. Es el costo financiero, los impuestos. Y finalmente tenemos los costos laborales, que son muy importantes, porque acá aparece un personaje que es el sindicalista. Entonces llega a un taller de chapa y pintura, que suponga usted que más o menos es un predio importante, y tiene dos autos para arreglar. Ah, no, acá le entran 6 autos. ¿Y cuánta gente tiene trabajando? ¿Usted dos más? Ah, no, acá tiene que haber 4. No, pero no, acá tiene que haber 4 porque se lo dice el dirigente sindical de Esmata. Entonces, ahí el costo laboral es muy importante porque significa que usted como empresario o empleado, prácticamente un pequeño dueño de una pyme o de un taller, y va a tener que aumentar el salario. Por eso el Estado es muy cauto para aumentar los salarios, porque si aumentan los salarios y la gente va a consumir más, aumentan los precios de los productos. Entonces siempre es una carrera, a ver quién está por encima de quién. Por lo tanto, vamos a admitir acá, tenemos otra alumna. Bien. Los costos laborales son los que más aumentan o los que más producen inflación en el ámbito de la inflación de costos. Bien, y vamos al tercero, que es la inflación por deficiencias estructurales, que yo tengo un cariño muy grande por este tema, porque les voy a decir con todo entusiasmo y satisfacción que por este tema yo renové la designación de adjunto y el tema era inflación por deficiencias estructurales. Tema eminentemente contable. Bueno, permítame que me vanaglorie de esto. Ustedes saben que Frundarena no es modesto. Y fui el único abogado que ganó el concurso. Los que vinieron eran 3 titulares de la UBA y de La Plata, y fue con este tema, inflación por deficiencias estructurales. Y es muy importante porque los americanos se ufanan de tener su escuela de Harvard y su escuela de Chicago, y como les dije, los otros tienen sus otras escuelas. Nosotros también tenemos la nuestra. En América Latina tenemos la escuela estructuralista. Y los
estructuralistas dicen que la causa de la inflación está en el sistema productivo, no en los factores monetarios. Los factores monetarios la propagan. La escuela monetarista, estructuralista, ahí me traicionó, la escuela estructuralista, como les decía, surge en Latinoamérica y sus principales exponentes son Julio Olivera y Aldo Ferrer en Argentina, Celso Furtado en Brasil, Osvaldo Zunkel en Chile. Entonces ellos dicen que existe inflación estructural cuando hay inflación por desajustes sectoriales. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de sector primario, que es los productos de la tierra, la pesca, la agricultura, la ganadería. Luego tenemos el sector secundario, que son las manufacturas, o sea, el sector de la industria. Y luego tenemos el sector terciario, que son los servicios. Bien, desajustes sectoriales es cuando no se puede pasar del sector primario al sector secundario, cuando no se da ese puente que se llama valor agregado. Y no es lo mismo que nosotros exportemos el container lleno de merluza, exportemos el container lleno de latitas de anchoas o de latitas de merluza en escabeche, etcétera, porque ahí ya hay mano de obra, hay otro tipo de producción, y entonces nos encontramos con un problema importante en la Argentina. Ese desajuste sectorial origina inflación estructural. Luego tenemos desequilibrios económicos y rigidez estructural e institucional. La rigidez institucional se da cuando no se cree en el modelo económico, cuando no se creen las instituciones. Y nosotros en este momento tenemos un problema muy serio. Tenemos un poder judicial que me toca de cerca, y lo debo decir con mucho dolor, que está en una especie de sistema de feria. Tenemos un poder legislativo que tiene que empezar a ver cómo se organiza para debatir, pero después de 100 días tuvimos un poder legislativo totalmente silencioso y solamente existe un poder ejecutivo. Entonces ahí tenemos una rigidez institucional. Y dice, y no, o sea, inflación se produce por esas cosas y no por el desequilibrio entre la oferta y la demanda global, que ya vimos cuando analizamos en cuentas nacionales que la oferta y la demanda global son la cantidad de bienes y servicios que ofrece en materia de oferta el sistema económico y lo que reclama el sistema económico o demanda, que es la demanda global. Bien, la oferta de productos intermedios, bienes de capital y productos alimenticios es rígida. ¿Y por qué es rígida? Porque evidentemente hay poca producción. Entonces los precios no son flexibles, sino que van a tener cada vez va a ser más rígida, y porque existe y más agravado por esto. Luego, los bienes de capital, para la poca producción origina que se aumenta la demanda, aumentan los precios. Y esto es un problema. Por eso va a haber una inflación muy grande, porque usted me puede decir, y para la gente no compra. Claro, eso determinaría que bajaran los precios, y eso se llama deflación, y la deflación es más perjudicial que la inflación. Entonces, analícelo del lado que lo analice, lamentablemente, la economía no está pasando un buen momento, y no soy apocalíptico, ni quiero dejarles una sensación de disgusto, pero todo indica que esto va camino a complicarse más. Eulogio Iturriós, que ha escrito un libro vinculado a este tema, en un manual de economía, dice, pueden existir estímulos para el desarrollo industrial, pero si tenemos una infraestructura insuficiente, tenemos malos caminos, transportes, puentes. Fíjese que en Argentina el 43% de las rutas es transitable. Hay una cantidad de rutas internas, no le digo, vaya usted por la ruta la 226, es patética. La ruta 11, que a partir de Pinamar ya tiene una sola mano de ida y una sola mano de vuelta, y no se imagina lo que es cuando llega el invierno, o incluso durante el verano, cuando hay niebla, y tener que, ni banquinas tiene, pasto. ¿Cuánto es de transitada esta ruta? Mire, si no se hubiera justificado una autovía
como el sector que va de Villa Gesell hasta Pinamar. Entonces, tenemos rutas insuficientes, tenemos malos transportes, se ha destruido el transporte más económico que había, que es el tren. Entonces, si la infraestructura es insuficiente, la industria operará a costos más elevados sin poder utilizar la capacidad productiva. Ahí tiene usted problemas estructurales. Las economías en crecimiento necesitan volúmenes crecientes de insumos insustituibles. Nosotros necesitamos hierro, necesitamos petróleo, lo tuvimos el autoabastecimiento en la época del desarrollismo, hoy no lo tenemos. Entonces, un coletazo en el barril de crudo a nivel internacional es un coletazo tremendo en nuestro sistema interno. Así tenemos que si esos artículos son importados, las fluctuaciones del comercio exterior alzan los precios. Ahora, los queremos fabricar en el país y esto va a demorar un tiempo. Entonces vamos a tener una demora o una demanda insatisfecha. Por lo tanto, la Argentina es un país con gravísimos problemas estructurales. Por eso es un país subdesarrollado. Nos duele reconocerlo y decirlo así, pero tenemos problemas muy grandes para poder fabricar, porque no tenemos insumos. Raúl Prebisch, que era uno de los integrantes de la CEPAL, dijo que con el desarrollo se corrigen las deficiencias estructurales básicas de un país. El crecimiento de los países no industrializados depende de las exportaciones. Por lo tanto, si en el sector externo hay contracciones, estas actúan contra el crecimiento. Es obvio y evidente. Nosotros en este momento tenemos que seguir arrodillando a los chinos, arrodillándonos a Xi Jinping, para comprarle, para que los chinos nos compren soja. Y si no nos compran los chinos, tenemos que encontrar algún otro mercado, pero dependemos del sector externo, dependemos de las exportaciones. Tenemos que tratar, si seguimos con este modelo y decidimos este modelo, pues incrementémoslo y busquemos mercados en el mundo. Busquemos poder colocar nuestros recursos. El mundo tiene hambre y yo no puedo entender cómo nosotros, que tuvimos en su momento un saldo exportador neto con una balanza comercial positiva, cómo no se aplicó esa balanza comercial, el saldo exportador, ese superávit que teníamos para solucionar todos estos problemas que tenemos hoy en día. Bien, por eso decimos que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, plantea el problema. Dice, es imposible comprender el fenómeno de la inflación sin considerar las características estructurales de un país subdesarrollado. Y entonces, según los pensamientos monetaristas y estructuralistas, usted tiene ahí las diferencias. Las causas de la inflación para los monetaristas es el aumento de la cantidad de dinero. Esto produce un desajuste entre la oferta y la demanda monetaria. Y el remedio que da el monetarismo es no tiene que haber mucho dinero en el sistema, porque el control de la cantidad de dinero permite la estabilidad del nivel de precios. Los estructuralistas, que tienen cuño keynesiano, ellos dicen, la causa de la inflación está en la rigidez de la estructura productiva. Por esto aumentan los precios. Entonces, ¿cuál es el remedio? Hay que movilizar los factores productivos. Una de las famosas movilizaciones es la oferta monetaria, o sea, la oferta crediticia. Usted tendría que tener la posibilidad de pedir un crédito, pero los créditos en Argentina es prácticamente inalcanzables. Usted va a pedir un crédito y le sacuden. Mire, yo pedí hace 2 años atrás un crédito UBAC para comprarle se lo digo, para comprarle un autito al más chico de mis hijos. No, Leandro es el mayor y que está estudiando en Tandil es el menor. Bien, pedí 140.000 pesos hace 2 años atrás, 2 años y medio, o sea, en enero del 2018. Bueno, les quiero decir que a 2 años y medio, ahora debo 250.000 pesos, habiendo pedido 140.000. Y eso que hace 2 años y medio que vengo pagando el UBAC. Quiere decir que, evidentemente, el sistema es perverso. No se le ocurra ni remotamente pedir un crédito.
trate de no financiar la tarjeta de crédito, no pague los mínimos, porque va a tener problemas. Entonces, evidentemente hay que movilizar los factores productivos para que tenga lógica esto de poder combatir la inflación. Ahí usted tiene una solución a la inflación. Bien, y le pongo el caso argentino. Las ideas de cuño estructuralista se verificaron con dos modelos: el nacional distribucionismo, en la época del peronismo. Yo siempre digo, Frunderena no es peronista, pero del 46 al 55 fue cuando mejor estuvo distribuido el ingreso, cuando mejor se verificó el estado de bienestar, y se incrementó muchísimo más en la época del desarrollismo, es decir, en la época de Frondizi, entre 1958 y 1962. Las coincidencias en lo que respecta, a ver cómo andamos de tiempo. Bueno, mire, aunque no terminemos hoy y quede parte de esta unidad, no importa, la vamos a dar el próximo lunes porque vale la pena. Vale la pena que analicemos un par de cosas. Por lo tanto, podemos avanzar sobre el crecimiento y el desarrollo, y después les voy a dejar el mensaje final del problema de la inflación. La conceptualización de ambos aspectos de la economía. ¿Qué es el desarrollo? Ya hemos visto esto en unidad 1. El desarrollo es un proceso orgánico de progreso que comprende factores económicos, técnicos, sociales y culturales. Es una cuestión estructural. En cambio, el crecimiento económico, y sigo la definición de Mochoni Becker, es un proceso donde aumentan constantemente los niveles de la actividad económica. O sea, cuando se produce más, cuando la industria aumenta, nosotros tenemos un crecimiento económico. Ahora, si hay progreso económico, si hay progreso tecnológico, si hay una transformación social, si nuestra mente cambia, entonces, evidentemente, la cuestión es totalmente distinta. No se olviden del artículo 75, inciso 19, la cláusula del progreso. O sea que es una de las facultades proveer al desarrollo humano con justicia social, al aumento de la productividad de la economía. Eso es crecimiento. Y el desarrollo es que cambiemos la mentalidad. El desarrollo es que no solamente se produzca esa transformación social, sino que cuidemos el patrimonio artístico, el patrimonio cultural, que cuidemos nuestros edificios históricos, que pensemos en la importancia que tiene que en algún momento radiquemos acá industrias para producir la tecnología que importamos y la podemos fabricar acá. Reducido nivel de ahorro, ni hablar, insuficiente dotación tecnológica, pobreza, una economía agrícola. Celso Furtado nos decía que en el caso del Brasil era típico, usted agarra la BR-101, que es una ruta que va por todos los estados del nordeste del Brasil y que incluso llega hasta el sur de Brasil, y usted, si va por ejemplo por el estado de Pernambuco, el estado de Recife, el estado de Ceará, va a ir por esa 101 y va a ver durante kilómetros y kilómetros y kilómetros plantaciones de caña de azúcar. Ahí usted tiene el típico caso de una economía agrícola. Los países subdesarrollados tienen alta mortalidad y natalidad infantil, analfabetismo. Nosotros no creemos, pero yo les puedo asegurar que hay provincias argentinas donde los chicos que en este momento no están yendo al colegio, están sufriendo porque no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a la computadora y recibir las clases como corresponde. En realidad, los recursos humanos cantidades de trabajo, la formación de capital, el capital físico, también determina el crecimiento. Comprende lo realizado por la actividad privada, fábricas, equipos, maquinarias, y lo que realiza el Estado, que es el resultado de la inversión pública, rutas, autopistas, aeropuertos, hospitales, universidades. Los recursos naturales, la tierra cultivable, el petróleo, agua, minerales, pesca, todo eso también forma parte de lo que es
determinantes del crecimiento. Y Julio. tenemos... ¿Sí? ¿Me decías algo, Nicolás? Sí, para avisarte que quedan 10 minutos. Sí, sí, sí. Ah, Sí, listo, ya listo. tengo, acá lo tengo, sí, sí. Genial. Te agradezco mucho. Pero la tecnología es la más relevante de todos los determinantes del crecimiento. Fíjese, ahí le pongo una perspectiva histórica. Entre los inventos que incrementaron la productividad, se destacan la máquina de vapor, la generación de electricidad, el motor de combustión interna, el avión y la televisión, y en la era moderna la microelectrónica, la informática y la biotecnología. En cuanto al largo y el corto plazo, y con esto terminaríamos la parte de crecimiento y desarrollo, cuando el crecimiento tiene lugar en el corto plazo, está provocado por las variaciones en la demanda agregada. O sea, cuando va aumentando la demanda agregada, ahí tenemos crecimiento en el corto plazo. Y por eso el exponente más importante de esto era Keynes. Ahora, en el largo plazo, cuando el crecimiento tiene lugar en el largo plazo, lo que determina las oscilaciones, eso se origina en la oferta agregada. Y esa oferta se genera por el incremento de los recursos naturales, del capital, del trabajo y de la tecnología, que es lo que anteriormente habíamos visto. Bien, entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente, y precisamente acá me voy a fijar a ver si puedo aumentar, y si no, no importa, me quedo acá, porque la idea es que ustedes vean lo siguiente. Yo voy a dejar de compartir y así me ven. Y me ven por lo siguiente, porque creo que es importante que hagamos la siguiente aclaración. Y esa aclaración tiene que ver con esto. Bueno, ¿me ven ahí bien? Sí, me ven perfectamente. Bueno, en estos 6, casi 7 minutos que quedan, les quiero decir, para cerrar, hemos visto inflación y vimos crecimiento y desarrollo. Quiero terminar con un artículo, y hay varios, pero sobre todo con uno que nos muestra lo que fue la inflación en épocas recientes. Este artículo que les voy a leer ahora es de marzo del año 91. Ya estábamos en el gobierno del 88, después vino Menem, el 89. Menem, en el año 91, se escribió este artículo, y entonces dice, Austral, fíjese que en paz descanse, y mire usted lo que dice, que el grabado Bernardino Rivadavia, untado en verde, salía despedido uno detrás de otro a toda velocidad por la impresora de la Casa de la Moneda en la gris tarde invernal del 15 de julio de 1985. Era el Austral, versión moderna del peso argentino, que desde que la inflación se instaló en la Argentina ya ha perdido 9 ceros en el camino. Bueno, se dolarizó, se lo puso 1 a 1, y entonces dice, en los 5 años, o sea, desde el 85 hasta el 91, en los 5 años y 9 meses que transitó el Austral antes de ser sometida a la convertibilidad con el dólar, acumuló una inflación de 32.280.000%. Fíjese lo que dice ahí, 82 millones. Quiere decir que para tener un Austral recién nacido en 1985 se necesitarían 32.281,3 de libre convertibilidad. Pero como no era del 1 a 1, o sea, en 5 años, inflación de 32 millones. Quiere decir, fíjese usted, que en 5 años, de este billete, de este Bernardino Rivadavia, a este convertible de la época de Menem, en 5 años se acumuló una inflación de 32.000 millones de pesos. Bueno, esto es lo que es la inflación en Argentina. Acá tienen una moneda fuerte, este peso, un peso de 1947, esto sí que era una moneda fuerte.
este peso argentino, y ahí lo tienen, 1 peso. Esta moneda era una moneda respetable en el mundo, usted podía comprar en Europa, en Estados Unidos, porque el peso argentino era un peso fuerte. Nuestro peso hoy es realmente un peso totalmente depreciado que no sirve y no vale en ningún lado. Entonces nos muestra una realidad, que los que están gobernando en este momento el mundo son estos señores, son estos los que quieren entrar en el comercio internacional. Ahí tienen un Juanes, la moneda china, y bueno, por supuesto que estos otros, siendo, fíjese, mire, Hong Kong, este dinero que tienen ahí, $10 de Hong Kong, fíjese usted qué original lo que es este billete, mire, yo lo hago así, mire, mire, mire cómo dice, ¿ve? Mire, ¿lo que es? Bueno, mire usted, un billete indestructible, ahí lo tiene, indestructible. Es increíble la moneda que existe en otros países. Nosotros tenemos un peso totalmente devaluado, un peso que no puede competir en ningún lado y que estamos pensando en que tenemos que cambiarlo. Acá tengo otro que tiene también mucha importancia, los juanes, ahí tiene, estos son los pesos de Japón, ahí tiene 1000 juanes, y este es dinero que yo he traído, afortunadamente, la posibilidad que a uno le da poder viajar hasta ahora, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver a viajar, pero la experiencia de haber caminado por Tokio y ver lo que es un país, o Kioto, o haber estado en ciudades como Beijing, Xi'an en China, que le puedo asegurar que no volvería a China, porque no estoy de acuerdo con la Guardia Roja ni con el régimen que tienen. Sí, Hong Kong. En otro momento les voy a mostrar monedas de Singapur, monedas de la India, monedas de distintos otros países, que nos muestran que monedas de Turquía, de Marruecos, que nos hacen ver que la Argentina, teniendo todos los recursos, teniendo las posibilidades que tenemos de la cuenca hídrica más grande del planeta, tengamos los problemas económicos que tenemos. Bueno, cuando ya queda un minuto, me despido de ustedes. Me gustaría que pensáramos esto. Me gustaría que pensáramos en el 75, inciso 19, cuando dice que es facultad del Congreso defender el valor de la moneda, porque señores, a ustedes los votamos para que defiendan el valor de la moneda. Les pedimos que al menos cumplan ese mandato. Chicos, que tengan muy buenas tardes, ha sido como siempre un gusto y nos vemos el próximo lunes a las 18:30. Gracias por tu colaboración, como siempre, Nico, absolutamente invalorable por todo lo que me ayudas. Nadie que, Julio, nos estamos viendo el viernes. El viernes, correcto, el viernes con historia. Muy bien, hasta el viernes a las 18:30. Y con ustedes, chicos, el próximo lunes. Chau, chicos, hasta luego. nos vemos.